buenos días, queridos amigos de Pangea FM. Aquí nos encontramos otra vez más en nuestro programa de liderazgo y crecimiento y desarrollo profesional, Elevando tu Capacidad. Estaremos trabajando para ustedes a partir de este momento. Randy Walls en la producción general de la estación, Edgar Paredes en la producción general y en el micrófono quien les habla, Valeria Grunbaum. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema que es un tema de mucha actualidad. Es un tema que pienso que toda empresa, empresario, gerente, empleado, todos debemos estar conscientes de cómo manejamos el tema de la comunicación y cómo la comunicación ha cambiado en el transcurso de los años. Y, porque si bien sabemos, con la tecnología vinieron cambios muy fuertes en los últimos años. Y uno de los cambios más fuertes que hemos tenido ha sido el cambio en la manera en que nos comunicamos. Y para hablar del tema, invité a mi querida amiga Doris Hutch, quien se encuentra en la línea telefónica. Doris es dedicada a la gerencia de su propia empresa y a la de otros. Tiene experiencia como líder comunitario en su país y con preparación para planificación de estrategias y desarrollo operativo. Es mujer de muchas vestimentas adaptables a la tarea específica asignada y es una persona apasionada y dedicada al manejo de relaciones interpersonales y crisis empresariales. Lo más importante de todo es que Doris está enfocada en la importancia del trabajo personal. Hola Doris, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Valeria, gracias por tenerme en tu programa de nuevo, un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Doris, como estabas escuchando, pues al principio del programa estábamos hablando de que con el cambio de tecnología, una de las cosas más importantes que se han afectado es el tema de cómo nos comunicamos. Cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo lo ves, cómo lo ves estando tú en la línea principal de fuego que es trabajando dentro de una empresa. Bueno, ese tema es un tema fascinante para mí, sobre todo porque nuestra generación, sin que revelemos nuestra edad, nuestra generación tuvo la ventaja y tiene la ventaja de ser la generación del antes y el después de la inclusión de la tecnología en nuestras vidas desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista cotidiano también en nuestro día a día. Correcto. Entonces, nosotros pudimos apreciar ese momento en que la tecnología invadió nuestras vidas y hoy en día podemos apreciar las diferencias del antes y del después. Esas diferencias obviamente son diferencias que tienen algunas ventajas y algunas desventajas que nosotros podemos apreciar, pero más que todo las diferencias representan un cambio y como todos sabemos, el ser humano y todos los seres vivos están en constante cambio, en constante progreso. Correcto. Si los seres vivos no están en cambio, están muertos. Correcto. Entonces, esos cambios tienen que ser bienvenidos, tienen que ser abrazados y tienen que ser aplicados, nos guste o no, porque la realidad es que no hay vuelta atrás. La tecnología no solamente está aquí para quedarse, está aquí para reproducirse. Correcto. Y nosotros tenemos esa ventaja de haber visto el antes y el después. Desde el punto de vista de comunicación, los cambios son infinitos. Y nosotros tenemos un gran reto y creo que todas las generaciones tienen un gran reto. La generación anterior a nosotros, que son los baby boomers, pudieron de alguna manera adaptarse un poco a lo que es la tecnología, pero con bastante resistencia. Correcto. Obviamente por una cuestión generacional. La generación anterior a ellos ni hablar, porque la generación silente es una generación que realmente les ha costado mucho incluir la tecnología dentro de sus vidas y a veces es mandatoria, a veces es obligatoria. Claro. Y les ha sido muy difícil. Para nosotros que somos la generación X, ese antes y después, desde mi punto de vista ha sido maravilloso, pero representa muchos retos también. Por supuesto. Porque no nacimos con eso como por ejemplo los millennials. Correcto. Que
que nacieron con la tecnología y es lo único que conocen, y por lo tanto su adaptación a la tecnología nueva y constante es muy fácil para ellos. Entonces, tenemos todos muchos retos, pero son retos que debemos abrazar y que debemos darles la bienvenida, y que de alguna manera tenemos que tratar de enfocar siempre para las partes positivas y tomar la parte que no es tan positiva, que sobre todo es desde el punto de vista social, de interacción entre los seres humanos. Correcto. Ahí tenemos un reto mayor y definitivamente tenemos que enfocar a desarrollar esa área. Por supuesto. Ahora, ¿por qué no hablamos un poco de cosas que son diferentes de, como tú dices, tú y yo somos generación X, tanto que para la generación X como para la generación Y, pero principalmente nosotros por estar en generación X podemos estar como en el medio, como tú dices, en ese sándwich entre lo que es la vieja escuela y lo que es la nueva escuela. Vamos a contar un poco, porque aquellos que nos escuchan, que son millennials, que no vivieron esto, para que entiendan un poco la diferencia en cómo cambia la dinámica de comunicación desde ese momento a ahora, ¿no? Para, primero, número uno, como tú dices, apreciar las diferencias, y número dos, ver cómo podemos tomar ventaja de las cosas nuevas que están en nuestra mano, a nuestro alcance hoy por hoy, que antes no teníamos, ¿ok? Por ejemplo, antes, o sea, cuando yo empecé a trabajar, cuando tenía 18, 19 años, que empecé a trabajar, toda la comunicación era por fax. Recuerdo había una computadora yo trabajaba en el departamento de ventas del Hotel Intercontinental en Caracas, y éramos 12 personas en el departamento y había una computadora para todos. Y toda la comunicación que se tenía que hacer era o por teléfono, en persona, por fax, o recuerdo incluso teníamos que sacar cuando se hacía un memo, sacábamos fotocopia del memo, le poníamos unas rayitas para que todo el mundo inicializara de que ya lo vio, o sea, como reconociendo de que ya lo leyó, y entonces una persona se pasaba, por ejemplo, si el memo lo generaba yo, me tenía que pasear todo el hotel buscando todos los gerentes que tenían que firmar, reconociendo que ya leyeron la comunicación. Entonces yo podía perder 1 hora, 2 horas de mi tiempo dando una vueltita por todo el hotel buscando a todos los gerentes para que ellos leyeran la información del memo y inicializaran, ok, ya lo leí, ya estoy consciente de lo que está pasando o lo que están diciendo. Así era como se distribuía un memo en ese entonces, ¿no? No sé si quieres contar algunas de tus historias para nuestros oyentes. Sí, eso me trae tantos recuerdos, porque efectivamente cuando yo entré muy joven al mundo empresarial, y bueno, un poquito por suerte y un poquito por personalidad entré a un nivel ejecutivo a muy temprana edad. Entonces yo recuerdo, yo trabajaba en Seguros Consolidados, en la vicepresidencia de ventas, y que era una empresa de seguro importante en Venezuela. Y me recuerdo también el tema del memorándum era un tema increíble como ejemplo, porque yo recuerdo que efectivamente la única manera de comunicarnos entre nosotros era a través del memorándum. Ojo, cuando yo me gradué de mi carrera, mi tesis de grado yo la hice a máquina. Exacto. Yo no la hice a computadora, yo la hice a máquina. Exacto. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi papá me obligó a hacer un curso de mecanografía. Yo, por supuesto, mientras lo hice no estaba nada feliz, pero hasta hoy en día le agradezco muchísimo que haya hecho eso, porque me dio muchísimas herramientas para escribir muy rápido. Claro. Y hice mi tesis de grado a máquina, y cuando llegué a trabajar en Seguros Consolidados había una computadora para cada escritorio, pero era una computadora que solo tenía un sistema que generaba las pólizas de seguro, pero no era una computadora que permitía la comunicación entre los empleados. Correcto. Entonces, efectivamente, para la comunicación entre los empleados lo que teníamos era un mensajero que se pasaba por todos los escritorios todo el tiempo recogiendo los memorándum. Los memorándum lo hacíamos a mano,
y los fotocopiábamos o los copiábamos con papel carbón, y este señor, este mensajero, este muchacho iba por todos los escritorios asegurándose de que cada memorándum era entregado a la persona correcta. Correcto. Una de las dificultades en este sentido es que a veces nos pasaba que llegábamos a las reuniones convocadas por los memorándum y, por ejemplo, faltaba una persona. ¿Por qué? Porque la persona nunca recibió el memorándum y nunca se enteró que había una reunión. O el memorándum no estaba completo y entonces de repente faltaba la persona, o venían las personas pero no venían con la información requerida para la reunión porque el memorándum estaba defectuoso. Entonces, sí, en términos de tiempo había realmente una diferencia importantísima con respecto a hoy en día. Claro. Porque hoy en día la productividad es muy, muy elevada en comparación a antes. Sin embargo, en términos de comunicación, a pesar de que se podría decir que la comunicación no era tan efectiva, la comunicación de antes desarrollaba unas habilidades sociales e interpersonales que hoy en día no tenemos, porque la tecnología hoy en día tiende al aislamiento. Entonces, antes, si queríamos hablar con alguien, teníamos que llamarlo o acercarnos a la persona. Correcto. Y decirle personalmente qué es lo que queríamos comunicarle. Entonces, teníamos que desarrollar herramientas de lenguaje, herramientas de escucha, teníamos que saber redactar, teníamos que saber escribir, teníamos que saber entender a la persona y transmitirle a la persona directamente, con contacto físico inclusive. Correcto. Lo que queríamos decirle. Entonces, esto nos daba, de alguna manera, el ser humano es un ser humano social. Correcto. Hoy en día estamos desarrollando nuestra necesidad de socializar a través de la tecnología. Pero ese contacto físico, esta presencia física, ese escuchar la voz, sí, es importante. ¿Cuántas veces no nos pasa hoy en día que nos mandan un mensaje por un chat, por texto, por WhatsApp, y como no estamos escuchando a la persona, como no estamos escuchando el tono que le está dando a la conversación, no estamos escuchando la voz, ni el nivel, ni con qué intención está diciendo lo que está diciendo, muchas veces malinterpretamos lo que la persona nos escribió. Correcto. Correcto. Porque no sabemos cuál era la intención, porque no hay entonación de ningún tipo. Claro, claro. No, y yo recuerdo también... Sí. Sí, adelante. No, lo que te iba a decir es que tienes mucha razón en lo que dices, porque el tema, por ejemplo, yo recordándome de esta situación de recorrerme todo el hotel buscando los gerentes, por ejemplo, yo en ese entonces trabajaba como vendedora en el hotel y yo digo, wow, o sea, ahorita que lo estás diciendo, al yo tener que llevar este memo a manos de los gerentes, me puso enfrente a los gerentes. Correcto. Algo que hoy no se puede hacer, porque hoy toda la comunicación es detrás de una computadora. La gente, muchos no conocen tu cara, muchos no saben quién eres o qué intención tienes detrás del mensaje, o el lenguaje que pones puede malinterpretarse, porque de repente una persona entiende el tono de una manera y otra. Pero volviendo atrás, o sea, esa escuela vieja, old school, que teníamos, de que teníamos que agarrar ese documento en la mano y llevarlo y tener ese contacto personal con otra persona, también habría muchas oportunidades. Oye, yo empecé en Intercontinental cuando tenía, si no me equivoco, 19 años. A los 22 ya era directora de ventas. Eso correcto. Probablemente no hubiese ocurrido si yo no hubiese estado expuesta a los gerentes que después me escogen como directora de ventas. Si hubiese estado todo detrás de una computadora, ellos hubiesen notado mi presencia, ellos hubiesen notado quién soy yo realmente. No lo creo. O sea que eso también, si bien decimos, ok, la manera de trabajar hoy a través de emails, a través de WhatsApp, a través del uso de porque WhatsApp y email no es la única. Hay empresas que usan sus propios sistemas internos de comunicación, que es todo electrónico. Entonces, correcto. ¿Qué estamos perdiendo? Y eso te pregunto a ti, ¿qué piensas tú que estamos perdiendo empresarialmente, o como empleados o como empresarios? ¿Qué estamos perdiendo cuando dejamos que la tecnología sea nuestra cara? Pues esa pregunta es excelente,
porque para mí estamos perdiendo la oportunidad de conocernos como seres humanos y entender la calidad humana detrás del trabajador. Correcto. Nosotros tenemos que recordar que nuestro horario de trabajo representa al menos un 30% de las 24 horas del día. Eso quiere decir que pasamos más tiempo en el trabajo que lo que pasamos en alguna de las tareas específicas que hacemos antes o después del trabajo. El trabajo se convierte en nuestro hogar y las personas se convierten en nuestros amigos o hasta familiares inclusive en algunas oportunidades. Pero la realidad es que estar detrás de una computadora durante 8 horas sin contacto humano, físico, directo, nos aísla y nos impide relacionarnos y nos impide saber quién es quién. Yo tuve una gran oportunidad también, como tú, de trabajar directamente con el vicepresidente de la empresa, el cual vio en mí una capacidad que no creo que hubiese podido haber visto si no me hubiese tenido al lado viéndome físicamente trabajar. Yo llegué a ser supervisora de un grupo de vendedores de seguro muy pronto, que por cierto, me recuerdo que todos mis vendedores de seguro a final del día mandaban las pólizas y las mandaban por fax. Entonces, al final del día, la máquina del fax se volvía loca y empezaba a lanzar cualquier cantidad de papeles y nosotros teníamos que procesar esos papeles y convertirlos en pólizas con cobertura y hacer que la gente de alguna manera sepa que estaba cubierto. Correcto. Y además, los procedimientos para métodos de pago también eran bastante rudimentarios en comparación a hoy. Y eso se lograba de manera efectiva igual. Y si yo no hubiese tenido al vicepresidente de ventas de la empresa al lado mío, probablemente yo no hubiese llegado tan rápido a ser supervisora de ese grupo de vendedores, porque había la apreciación de las habilidades y de las intenciones. Porque Correcto. además, todo lo que hacemos tiene una intención. Yo puedo hacer una tarea y la puedo hacer parecer como bien hecha y terminada. Pero si alguien me ve trabajar, puede percibir que yo tengo como intención hacerla lo mejor que puedo, o a lo mejor ir un poquito más allá de lo que la tarea implica y hacerlo todavía mejor, o que quiero con esa tarea demostrar cuánta capacidad tengo de hacer esa y otras, a lo mejor más complicadas. Pero ¿cómo la gente se va a enterar de eso si no está físicamente al lado mío? Correcto. Además, la calidad humana solamente se aprecia con el roce. Y entonces, en esta oportunidad, antes teníamos que hablar con la gente por teléfono, hacer una relación, tener relaciones sociales, salir a almorzar y conocernos un poquito de quién es cada quien, de quién es tu familia, compartir con ellos, saber qué tenemos en común, qué no tenemos en común. Y de ahí salieron relaciones espectaculares, no solamente a nivel laboral. Correcto, correcto. Sí. Ahora, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿no? Porque obviamente los que vivimos esa época la conocemos. Cuando nosotros estamos considerando que hoy por hoy la tecnología ayuda a que los negocios fluyan más rápido, a que nos ayuda en muchas cosas. ¿Por qué no vamos sobre algunos pros y contras que tenemos hoy con el cambio de la tecnología? Por ejemplo, yo pienso que uno de los pros más importantes es la rapidez. O sea, ya no vamos a perder 1 hora, 2 horas dando vueltitas para que la gente reconozca de que tenemos una información que darle. Ahora simplemente con el preparar un mensaje y el clic de un botón, inmediatamente ese mensaje está en el buzón de las personas que necesitamos informar. ¿Ok? Eso nos lleva también a más alcance, entonces podemos trabajar de manera más global, podemos tener nuestro negocio en Miami y tener oficinas por todas partes del mundo y literalmente en segundos enviar la misma información a todos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces eso obviamente tiene una ventaja muy grande porque antes se trabajaba a través del fax, que era mandarlo y cruzar los dedos que llegara. ¿Verdad? Entonces eso nos lleva a que de repente tengamos la necesidad de menos movilidad entre países o entre ciudades o entre oficinas, que es volviendo un poco a lo que tú dices, bueno, quitamos la parte del contacto personal, pero al mismo tiempo
agiliza el tiempo, agiliza el flujo de información, por ponerlo de alguna manera. También pienso que otro de los pros es el ahorro para las empresas, porque ya entonces quizás no se requiere tanto dinero en viajes, no se requiere, tiempo es dinero, entonces no se requiere la inversión de tiempo en hacer tareas para diversificar, para difuminar la información, no sé si se dice así, distribuir la información. Ahora se hace sencillamente detrás de una computadora o detrás de un teléfono con WhatsApp o cualquier herramienta que la empresa esté usando. ¿Algún otro pro que tú sientas que hay, ese cambio que hemos tenido a la tecnología versus lo que nosotros hacíamos en nuestros tiempos? Yo creo que la inclusión a la tecnología en nuestras vidas tiene muchísimas ventajas, muchísimas, y a nivel corporativo más aún. Correcto. Es muy importante. Yo soy una persona que he querido adaptarme a la tecnología y me esfuerzo mucho por aprenderla y por incluirla en mi día a día. Y sobre todo porque yo puedo aprenderla, puedo entenderla, sin embargo hay muchas cosas detrás de la tecnología que obviamente no sé, no entiendo, y por lo tanto yo a la tecnología la llamo magia. Entonces, para mí las cosas que pasan, algunas cosas que pasan todavía siguen siendo tan hermosamente asombrosas. Correcto. Que yo las llamo magia. Y a mí me parece que la magia siempre es fabulosa y maravillosa. Nosotros tenemos una gran ventaja desde el punto de vista tecnológico, sobre todo a nivel de liderazgo. Okay. ¿Por qué? Porque la tecnología y sobre todo aquellos programas diseñados para la gerencia de procesos, gerencia de operaciones, gerencias de supervisión. La tecnología permite de alguna manera estar más al tanto de qué es lo que está pasando a todo nivel. Correcto. Y de en dónde están las tareas, quién las tiene asignadas, hasta dónde sí se han hecho, hasta dónde no se han hecho, pero más allá nos permite una evaluación de los resultados. Entonces, correcto. Desde el punto de vista gerencial, por supuesto que desde el punto de vista de tiempo, ya sabemos que la ventaja es enorme porque esta es una generación de inmediatez. Todo ocurre de inmediato, en milésimas de segundo. Claro. Desde el punto de vista de abarque territorial, a nivel territorial, como tú lo dijiste, esto es infinito. Nosotros podemos tener inmediata comunicación con cualquier parte del mundo. Desde el punto de vista de entendimiento y razonamiento, todavía es muy ventajoso porque nosotros estamos aplicando todo lo que tiene que ver con la comunicación visual. Correcto. Entonces, hoy en día nosotros a través de imágenes y a través de videos podemos dar a entender muchas cosas que nos costaba mucho dar a entender a través de párrafos gigantescos que tenían que describir una situación o una labor o un producto. Correcto. Entonces, hoy en día las imágenes y los videos te permiten inmediatamente transmitir un mensaje, llegarle a una audiencia y lograr un objetivo. Así es. Eso es un resultado maravilloso. Así es. Y al mismo tiempo, lo que hacemos a nivel de liderazgo, al nivel ejecutivo, permite la supervisión. Hoy en día hay unos programas de gerencia de supervisión y operaciones en los cuales tú puedes tener un proyecto puesto en plano. Es casi que tener un plano del proyecto en donde están todas las tareas asignadas a diferentes personas y en donde se puede llevar un récord de cómo avanza el proyecto y cuánto han avanzado cada una de esas personas en cada una de esas tareas. Correcto. Para lograr, por ejemplo, fechas de entrega, para lograr objetivos, para modificar los proyectos en el camino si es necesario ser modificados, pero es muchísimo más fácil la supervisión, porque antes para supervisar a mis vendedores yo tenía que convocar a una reunión de vendedores 3 veces a la semana para saber qué es lo que estaba pasando. Sí. Hoy en día yo tengo un software de gerencia de proyectos que me permite ver qué está pasando al segundo y enterarme Correcto. De qué es lo que están cambiando cada una de las personas asignadas, pero más aún, estos nuevos softwares, estos nuevos programas permiten inclusive agregarle documentos, agregarle cosas que soportan a lo que está pasando.
Entonces, si yo quiero ir más allá, yo lo único que tengo que hacer es un clic y ver cuál es la imagen, cuál es el video, cuál es la hoja de Excel, todas esas cosas están ahí y están al alcance de mi mano, no importa dónde yo esté. Claro, permite no solo la comunicación entre cada una de las personas del equipo, sino también mantener de manera actualizada a tiempo real qué es lo que está pasando con cada uno. Así es. Exactamente. Doris, vamos a un breve corte musical, ¿te parece? Por un par de minutos y ya volvemos, queridos amigos, por Pangea FM. Recuerden conectarse con nosotros por las redes sociales, tanto Instagram o Facebook por @elevando-tu-capacidad para enviar todas sus preguntas o comentarios que deseen. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos, por Pangea FM y su programa de liderazgo Elevando tu Capacidad. Estábamos escuchando la canción What About Us de Pink. Y antes de irnos al corte musical, estábamos hablando de los cambios en el tema de comunicación y cómo esos cambios han afectado la manera en cómo hacemos negocios prácticamente. Si te perdiste la primera parte del programa, no te preocupes, puedes conseguirlo por YouTube. Si buscas Pangea Digital, ahí puedes buscar Elevando tu Capacidad y vas a tener nuestro programa. O ya puedes conseguirnos también por Spotify. Si te perdiste cualquiera de nuestros programas, puedes ir a Spotify, buscar Elevando tu Capacidad en los podcasts y ahí vas a poder escuchar cada uno de nuestros programas. Así que bueno, volviendo al tema de comunicación, tenemos en la línea a Doris Hutch, con la cual estamos conversando sobre el tema. Antes de irnos al corte musical, hablamos de los pros de los cambios que han habido con el tema de la tecnología y cómo eso ha ayudado a que los negocios fluyan, a que los negocios tengan mayor rapidez, a que se haya un ahorro importante en el tema de tiempo, en la transmisión de información, pero con las ventajas también vienen contras. Doris, ¿qué te parece si hablamos brevemente? Ya hablamos del tema de que se pierde el toque personal con la tecnología. Hablamos de otras cosas, de contra. ¿Algún contra que piensas que dejamos de mencionar? Sí, hay dos cosas importantes que dejamos de mencionar. Una es que esta inclusión de la tecnología representa un reto muy grande para gente de cierta edad. Correcto. Y hay una generación de gente muy capacitada que tiene muchísimas herramientas, que desarrolló conocimientos importantísimos a lo largo de los años a nivel ejecutivo, a los que les cuesta mucho adaptarse a las nuevas formas de trabajar y a la nueva tecnología, y por las que lo que hace que para ellos sea un poco más difícil permanecer en el área corporativa. En el mundo corporativo, pues hay una tendencia a contratar a gente cada vez más joven, lo cual es entendible porque son gente que ya maneja un montón de tecnología, un montón de programas, unas ciertas habilidades que gente de cierta edad les cuesta un poco más y que les cuesta un poco más adaptarse, y esas personas tienen retos a la hora de continuar su vida laboral, porque realmente yo soy de las personas que piensa que no quiero dejar de trabajar nunca. Me parece que cuando no soy productiva no estoy viva. Entonces representa un reto importante para estas personas que no tienen las facilidades de aprender la parte tecnológica, pero quieren seguir trabajando y les cuesta posicionarse a nivel ejecutivo y a nivel laboral, ¿no? En empresas, sobre todo empresas grandes, que es complicado. Correcto. Esa podría ser una desventaja. La otra desventaja es que a la hora de que se va a contratar personal, en estos momentos hay tantas diferentes maneras de aplicar la tecnología, y hay tantos softwares diferentes, tantos programas diferentes, algunos muy, muy específicos para tareas muy específicas de tipos de, campos de trabajo muy específicos, que hace un poco complicada la parte del reclutamiento, y hace un poco complicada también la parte de darle oportunidad a las personas de que
entren a un trabajo en donde a lo mejor tienen suficiente habilidad para aprender algo rápidamente, pero son automáticamente descartados porque esas personas no vienen con el conocimiento de ese programa específico que se necesita para ese trabajo. Correcto. Entonces, incluso para aplicar, porque yo he visto, por ejemplo, yo conozco una persona que está en sus 50 y pico de años, tenía que aplicar por un trabajo, le dijeron tienes que aplicar a través de internet, le dieron el link, le dijeron pues básicamente a dónde tenía que ir, y la persona, su curva de aprendizaje fue tan lenta en el proceso de aprender de cómo tenía que hacerlo, que se frustró, no lo hizo bien y perdió la posibilidad de entrar en un puesto donde ella tenía mucha más experiencia que la persona que contrataron. Y simplemente por no tener la habilidad de hacer la aplicación online de la manera que fue requerida, o de hacerlo y no hacerlo completamente bien porque no entendió el sistema, perdió la oportunidad. Correcto, entonces muchas veces no se le da la oportunidad a la gente de aprender algo en el sitio. Correcto. Que las empresas están esperando que la gente llegue aprendida de cosas muy específicas, entonces es un reto importante para la gente que busca trabajo y también es un reto muy importante para las empresas, para el Departamento de Recursos Humanos que está buscando un trabajador muy específico. Así es. Y realmente hacer ese match, juntar esas dos cosas es complicado. Correcto. La otra desventaja es desde el punto de vista de costos. Nosotros por un lado pensamos que los costos pueden ser reducidos porque estamos ahorrando tiempo y porque estamos a nivel de comunicación inmediata con territorios y nos evita viajes y nos evita una serie de cosas, pero al mismo tiempo la implementación de la tecnología a ciertos niveles es muy costosa. Es verdad. Y hay que hacer inversiones muy grandes desde el punto de vista empresarial para estar al día, porque además cambia constantemente. Entonces muchas veces nosotros como empresa adquirimos un software, lo instalamos, hacemos un enorme entrenamiento a un montón de gente y después de 1 año, 2 años resulta que tenemos que recibir una actualización del software que implica un entrenamiento general otra vez y además un costo adicional. Correcto. O la empresa que lleva ese software ya no está más porque fue comprada por otra compañía o quién sabe, y la tecnología que tienes ya es obsoleta y la sacan del mercado para meter una tecnología nueva. Correcto. No, tienes razón, mucha razón. Y la última cosa que yo diría que es desventajosa, que es que va un poquito relacionado con el tema interpersonal también, porque ya hablamos de esa falta de herramientas sociales, pero eso genera una población muy grande, muy solitaria y muy aislada. Claro. Y esta población aislada tiene un problema de enfoque. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos tantas herramientas tecnológicas al mismo tiempo que estamos perdiendo la capacidad de enfocarnos en una sola cosa. Correcto. Y de concentrarnos en una sola tarea. ¿Cuántos de nosotros no estamos frente a la computadora leyendo emails, con el audífono puesto en la oreja escuchando algo y el celular en la mano buscando algo en social media y al mismo tiempo alguien hablándonos? O sea, sí desarrollamos la capacidad de hacer muchas tareas simultáneamente, pero al mismo tiempo estamos perdiendo la capacidad de enfoque y de concentración en un solo tema, lo cual, desde el punto de vista de productividad, tiende a que las cosas no se hacen bien a la primera, sino que se tienen que hacer varias veces, corregir varias veces, y te lo digo porque a la hora de uno supervisar, uno ve esto en empleados todos los días. Claro. Muchas veces uno manda un email con 5 tareas o con 5 preguntas y el email regresa con 3 o con 2. Claro. Entonces tú dices, bueno, pero te faltaron las otras 3. Ay, verdad, ya te las mando. Entonces, un proceso que pudo haber sido resuelto de una sola vez, las personas están perdiendo la capacidad de concentración y enfoque porque están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, no se lleva a cabo como se tiene que llevar. Y esa es una gran desventaja que yo creo que hay que atender urgentemente. Sí, y totalmente de acuerdo contigo. Y hay mucha, ¿qué te puedo decir? Conversaciones y se están haciendo estudios porque mucha gente, incluyéndome yo, siempre he sido lo que se considera multitasking o de tareas, no sé cómo se le dice en español, de hacer varias tareas al mismo tiempo.
Y siempre lo vi como un chiste, como que, ay, sí, qué chévere, yo soy superwoman porque puedo hacer esto y puedo hacer lo otro al mismo tiempo. Y la realidad es que ya hay estudios que comprueban que de eso que nos sentimos muy orgullosas, sobre todo las mujeres, nos quita realmente productividad, y por eso también vemos que el hombre tiene una capacidad más grande de enfoque, por lo tanto es más productivo en muchos casos. Y las mujeres, como tendemos a hacer varias tareas al mismo tiempo, nuestro nivel de productividad es un poco más bajo. Y esto no lo estoy diciendo yo, queridos amigos, esto hay estudios que están saliendo al mercado con esa información, porque lo que está planteando Doris es una preocupación real que tienen todas las empresas, porque como ya bien lo dijo, sí ahorramos dinero en tiempo, pero al mismo tiempo, bueno, realmente ahorramos el tiempo, porque cuando no tenemos al empleado enfocado en lo que tiene que enfocarse y tiene que ir de un lado a otro con la información porque no terminó su tarea, porque fue distraído por un email o por una llamada o por algo en las redes sociales. Entonces, a ver cómo podemos ayudar, y esa es una pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes, queridos amigos, es: piensen hoy, cuando estén en sus oficinas, cómo yo puedo ayudar a mi equipo a estar más enfocado. Por ejemplo, en una de las empresas que yo contribuyo y ayudo con el tema del coaching y entrenamiento, una de las cosas que ellos hacen es bloquear el tiempo. Y bloquear tiempo significa que por esa hora solo se hace esta actividad que necesitan, que requieren por cuestiones de negocio. Ok, por esa hora solo se hace esa actividad y no importa lo que esté pasando afuera, no pueden ser distraídos. Entonces requiere mucha disciplina de parte de uno como persona y como empresario. Vamos a ponerlo como empresario, que requiere que nosotros ayudemos a nuestra gente, y como empleados nosotros tenemos que ser bien consistentes y tener una disciplina muy grande para poder mantener el enfoque que tenemos que mantener para poder cumplir con nuestra tarea y poner límites, ¿no? Y decir, bueno, así sea que pongas un papelito en tu puerta o en tu cubículo y diga, ok, por los próximos 20 minutos estoy trabajando en mis emails, favor no interrumpir. Una idea. Ahora, un tema, Doris, que quiero conversar también como uno de los contras que ha venido, pienso yo, que es una de las controversias más grandes que hay con el tema de la tecnología, es el riesgo con el tema de confidencialidad. Porque, bueno, hay varias maneras de que se rompe esa confidencialidad. Número uno, cuando entra alguien externo dentro de los sistemas de la empresa y se roba información. Como ya hemos visto, ha pasado con muchas empresas, incluso las más grandes, que entra un hacker y se roba la información financiera de muchas personas y la utilizan para mal. Eso es una parte. Ahora toda nuestra información está más al acceso de las personas, o sea, del hacker, de las personas que quieren hacer mal, por un lado. Por otro lado, tienes el tema de riesgo de confidencialidad. ¿En qué sentido? Un dueño de negocio o un gerente o un empleado envía un email a una persona con un caso específico y esa persona distribuye el email a otras personas que de repente no están vinculadas o involucradas dentro de la situación, no conocen toda la historia completa y se hacen una idea de una situación sin tener la historia completa. Y eso perjudica a la persona, a la fuente originador de ese email o de esa información. Y eso lo vemos todos los días en las empresas. Todos los días. ¿Cómo lo ves tú en la empresa donde tú estás? ¿Te parece que eso es algo que les afecta de alguna manera, les ha afectado, o empresas que tú conoces? De seguro, el tema de la confidencialidad y de cómo mantener la información protegida es un tema que preocupa todos los días. Nosotros hemos tenido en 2 oportunidades la experiencia de que todo nuestro sistema fue hackeado, inclusive nuestros servidores, y aparecía una alerta en las pantallas de todos los empleados diciendo que teníamos
tanto tiempo para pagar tanta cantidad de dólares para poder recuperar nuestra información. Wow. Tuvimos que contratar un equipo muy profesional y costoso para tratar de liberar eso, el cual no pudo lograrlo. Nosotros, a medida que pasaba el tiempo, el dinero que había que pagar subía, o sea, se incrementaba, y a medida que se incrementaba el dinero que había que pagar, también ellos abarcaban de nuestro servidor la fecha del respaldo más vieja. Entonces ellos se movían hacia atrás y cada vez teníamos más en riesgo la información más atrás en tiempo. Entonces era una situación bien complicada. Claro. Y quiero que sepas que ambas veces tuvimos que pagar. Oh, wow. Fue la única manera de recuperar la información completa de la empresa porque ya estaba comprometida la información de 10 años de trabajo. Claro. Entonces, si nosotros vivimos en carne viva ese tipo de retos, es algo que pasa más comúnmente de lo que pensamos. Es o un sea, problema que no pasa solamente en las películas. No. Queridos amigos, esto es real, pasa y pasa todos los días. Mientras nosotros estamos aquí haciendo este programa, hay un empresario llegando a su oficina en este momento encontrándose con un mensaje como este, con una pantalla roja diciéndole, tenemos tu información, tienes que pagar. Sí, 100%. Y fue bastante complicado manejar esta situación, bastante complicada, además del costo que incluyó no solamente desde el punto de vista del equipo de tecnología que tuvimos que contratar, sino de por sí lo que tuvimos que pagar para recuperar la información. Correcto. Entonces, ese reto está ahí. Lamentablemente no lo podemos obviar porque a medida que la tecnología avanza para bien, avanza para mal. Uh-huh. Pero hay una cosa que es muy importante que tú mencionaste, que es que nosotros tenemos que trabajar mucho en entender la calidad de profesional que estamos contratando. Correcto. Y es muy importante saber qué tipo de ser humano es la persona, además de qué tipo de habilidades laborales tiene. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar a nosotros en qué consiste la ética y la moral de esa persona. Y es lo que va, de alguna manera, a reducir el riesgo de perder la confidencialidad. Porque cuando tenemos empleados éticos, ¿verdad?, con principios, esos empleados van a tender a menos veces distribuir información que no les corresponde distribuir a quienes no les corresponde distribuir. Correcto. Pero por eso es tan importante la parte del contacto personal. Claro, y tú lo estás diciendo, hay dos cosas que tenemos que ver en un empleado. Número uno, son las habilidades. Y número dos, es el carácter. Y carácter quiero decir la manera de ser, su personalidad. Correcto. Tú puedes cambiar y puedes mejorar las habilidades. O sea, la persona que de repente tenga ciertas habilidades siempre las puede mejorar, puede aprender habilidades nuevas. Pero una persona que tiene ya una personalidad, un carácter específico, generalmente es muy difícil cambiarlo. Entonces, correcto, ya desde el momento del reclutamiento tenemos que empezar viendo eso. Y la tecnología, una de las cosas que ha ayudado a la tecnología con el tema de reclutamiento, ya que lo mencionas, es que ahora existen una cantidad de recursos, de pruebas que antes existían, unos tipos de pruebas. Ahora hay pruebas que son más sofisticadas, que son, básicamente la computadora te va a hacer ciertos cálculos y te va a arrojar cierta información que te va a determinar, en muchos casos, tanto el estilo de comunicación de la persona, como la personalidad de la persona, cómo la persona actúa frente a ciertas situaciones. Y esto permite que el empleador pueda tomar una decisión más certera con respecto a la contratación del empleado. Lo que es lamentable es que muchas empresas, o sea, empresas a altos rangos, las empresas grandes, usan todos estos sistemas de información, que son pruebas que se le hacen a los empleados. Pero las empresas pequeñas, los empresarios pequeños y medianos, muchos no lo están utilizando, no toman ventaja de esto. A veces contratan a la persona porque la conocen o porque es el primo del amigo o del abuelo.
pero no hacen el proceso de reclutamiento que deberían hacer. Entonces, yo pienso que esto es todo un tema para un programa aparte, pero lo que le quiero decir, amigos, es que utilicen la tecnología a favor de ustedes. Doris, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quedó muchas cosas que me hubiese encantado cubrir, así que bueno, tenemos que hacerlo otra vez. Cuéntanos cuál es tu mensaje final para nuestros oyentes el día de hoy. Bueno, mi mensaje final es sobre todo para los líderes y para todos aquellos ejecutivos y gerentes que están allá en sus empresas tratando de lograr productividad y resultados. Yo quisiera transmitirles la importancia de tomar en cuenta la calidad humana de cada una de las personas que tienen trabajando a su alrededor, y quisiera invitarlos a que incluyeran un poquito más cierto tipo de actividades que permitieran saber con qué intención viene la persona a trabajar todos los días, y cuál es el resultado que se puede esperar de cada uno de ellos, porque al final del día todos los seres humanos queremos sentirnos aceptados, especiales, queridos, ser tomados en cuenta, y que de alguna forma las otras personas nos demuestren que aprecian nuestras habilidades y los resultados de nuestra labor. Entonces, no pongamos a un lado al 100% el contacto directo y el contacto personal, y trabajemos un poquito en compensar y balancear el día con toda esa tecnología e incluirla para que también podamos disfrutar de lo que es tener a un ser humano cerca e intercambiar ideas y conversar y saber conectarnos uno con el otro, porque la conexión para el ser humano es importante. Muchísimas gracias, Doris. Y bueno, con lo que dijo Doris, recuerden, los negocios están hechos de personas, y las personas, nuestro equipo, nuestros empleados, es la inversión más importante que tenemos. Así que hay que cuidarla, hay que integrarla, hay que tener un poco más de relación personal con ellos, que pues se sientan, como dijo Doris, integrados como parte de un equipo, no solo detrás de una computadora, pero también pues haciendo actividades que propicien al contacto humano. Y bueno, queridos amigos, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Doris, por estar aquí con nosotros conversando en esta hora que pues cubrimos todo lo que es el tema de las diferencias en comunicación con los avances tecnológicos. Y amigos, recuerden que nosotros les damos la información, ustedes están a cargo y son responsables de la implementación, y con la implementación viene transformación. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, nos vemos o nos escuchamos, depende de dónde nos estén escuchando, si es en vivo, si es Spotify o por YouTube. Así que bueno, los esperamos martes que viene a las 8 de la mañana.